Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejáramos de estar juntos ya no seríamos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto, un convenio, un acuerdo. Pensamos que un programa puede ser una experiencia, que esa experiencia podría asemejarse a un viaje y que si combináramos nuestras imaginaciones, al fin y al cabo Bonafini decía que la radio es un asunto que nos funciona en el terreno de la imaginación, podríamos llevar adelante un proyecto conjunto. Un sueño compartido, volar como los pájaros, pero volar con la radio como vehículo. Y cuando proponemos un viaje, no proponemos irnos, sino poder mirar las cosas desde una perspectiva distinta. A veces en la existencia las cosas son según el lugar desde el cual las observemos. Y como nosotros tenemos claro nuestro lugar, nuestro sitio, es de este lado y no es de aquel, y estamos convencidos de que somos parte de una guerra de culturas que en este momento tiene batallas muy fuertes en la Argentina y en el mundo, nos parece necesario templar los ánimos propios. Trabajar sobre la propia agenda, no sobre la agenda que imponen los poderes. Que de eso está llena la comunicación. De una agenda que, tratando de rebatir la otra agenda, no hace más que empastar las agendas y desperfila un poco el modo en que nosotros creemos debemos llevar adelante el proceso de dar la batalla cultural. Si hablamos de batalla cultural en la Argentina, una figura completamente proverbial que genera un unánime respeto es y será el maestro Osvaldo Bayer, que desde muy temprano, antes de que llegaran a la Argentina los textos del pensador italiano Antonio Gramsci, aquellos que incluían el concepto de la batalla cultural, hizo todo lo necesario para ser una figura interesantísima en el primer plano de los nuestros. Más allá de las enormes polémicas epocales en torno a la figura de Osvaldo Bayer desde que murió, hace ya 6 años, desde que partió, es una forma de decirlo porque su obra perdura en el tiempo, su figura se ha agigantado, ya era muy, pero muy importante en la historia del pensamiento, de la acción, del periodismo, de la literatura, con una característica especial. Se trataba de alguien que admiraba el anarquismo, los libertarios de verdad del siglo XIX y el siglo XX en la Argentina, pero era un pacifista manifiesto. Igual fue perseguido por la dictadura militar, debió exilarse. Igualmente sus obras sufrieron censuras. La película que Héctor Olivera hizo a partir de su investigación sobre la Patagonia trágica, la película llamada La Patagonia Rebelde, un hito de la historia del cine argentino, fue censurada también. Primero en el gobierno democrático de 1973-76 y después claramente durante la dictadura militar. Y todo eso no hizo más que robustecer la imagen que para nosotros siempre tuvo Osvaldo Bayer. Aquel que de una u otra manera arriesgó todo lo que tenía. Era un periodista importante, era secretario de redacción del diario Clarín en su momento, para tratar de llegar a la verdad y poder contar esas verdades ocultas en la historia. Son muchas las verdades que Osvaldo Bayer sacó a la luz y eso le causó desde siempre la simpatía de muchos y la antipatía de los poderes establecidos en la Argentina. De hecho, la familia de José Alfredo Martínez de Hoz, la familia del ministro de Economía de la dictadura militar, le inició y le ganó un juicio por una película en que, entre otras cosas, se investigaba el portentoso robo de tierra a los pueblos originarios en el sur de la Argentina. Su investigación sobre la masacre de la Patagonia, cuando los obreros patagónicos, cuando venía un tiempo de esquila, ni siquiera solicitaron un aumento de sueldo, sino mejores condiciones de vida, es decir, que les dieran comida caliente y una cama más cómoda, dormían en el piso, sobre cueros, etcétera, etcétera, que derivó en una represión del Estado al plantearse una huelga general con centenares de fusilados y un poder político, el del gobierno radical de Irigoyen, que estuvo al servicio o no pudo controlar a sus fuerzas
armadas que se pusieron al servicio de las oligarquías, fue un asunto ejemplar. Bueno, todo el mundo sabrá a esta altura que ayer por la tarde Vialidad Nacional, que no repara caminos, destruyó un monumento escultórico de homenaje a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, en su capital, en un sitio emblemático, ¿no? Un paseo relacionado con la memoria. Y lo hizo con todo el odio del mundo, con la premeditación que equivale a que el hecho se cometió al día siguiente de las gigantescas marchas en repudio del golpe de Estado de 49 años atrás, en el mismo día del asesinato de un amigo personal de Osvaldo Bayer, de Rodolfo Walsh, y con todo el carácter del revanchismo. Estamos compartiendo ahora en el streaming de la radio la filmación de la destrucción del monumento, que tiene algo en sí de sádico. Filmar y distribuir cómo se tira abajo un monumento de un héroe de la civilidad en la Argentina es un proceso claramente perverso. Y de verdad, la avalancha libertaria en las redes sociales, en las redes de comunicación informales de la sociedad, deja claro que no fue una casualidad, sino una causalidad. Le contestaron a las gigantescas marchas con este acto, así como ayer festejaron el Día del Niño por Nacer, en un claro indicio de que si el gobierno avanza van a anular o va a intentar anular hasta acá todas las leyes que intentó imponer, las impuso, es bueno decirlo, comprando voluntades, con socios inesperables en algún caso, etcétera, etcétera, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la cantidad de indicios sobre la fascistización del gobierno, el carácter fascista de su lógica política, la complacencia de un sector de la política para ayudarlo a avanzar y los planes de su batalla cultural, independientemente de los temas de la economía, son tan evidentes que no hace falta ni mencionarlos. En el caso de Osvaldo Bayer se ganó la antipatía de las aristocracias, de las oligarquías, de los poderes fácticos de la Argentina, porque no tuvo ningún empacho en ninguna etapa de su vida en decir lo que pensaba al respecto. Respecto a los grandes terratenientes, su acusación de que la llamada conquista del sur argentino había sido la usurpación y el asesinato de los pueblos originarios, la usurpación de sus terrenos, el asesinato de los rebeldes, resultó un hecho imperdonable para el país burgués. De hecho, su reivindicación de Arbolito, que fue aquel indio Ranquel que terminó con la vida del coronel Rauch, importado desde Europa por el triunvirato que presidía Bernardino Rivadavia, nada menos que para liquidar. Ranquel es aquel que solía jactarse y por escrito de que para ahorrarle bala al Estado argentino había degollado a los indios que defendían su territorio. Es todo un ejemplo. Osvaldo Bayer muchas veces, lo recordaba hoy Demetrio Iramaim, pensó en que la estatua de Julio Argentino Roca, el héroe de la conquista del desierto, de la falsa conquista del desierto, que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, debía ser desterrada del lugar. Y más de una vez tuvo iniciativas al respecto. Demetrio Iramaín contó y que Bonafini un día le dijo, vamos con un camión y la tiramos. Y que Osvaldo Bayer se reía y decía, no es así. Tal vez lo debe una provocación, o era una forma en que Eve procesaba esos asuntos. Y Osvaldo, si se quiere, fue siempre alguien que pensó las cosas en términos más masivos, influir sobre el poder para que el poder cambie, aunque a veces eso sea más o menos una utopía. Que hayan derribado su estatua, su monumento escultórico, es claramente una venganza por lo que además nunca se hizo, pero muchas veces se insinuó, y por todas las calles llamadas Rauch, que cambiaron de nombre por estímulos de Osvaldo Bayer. No solo eso, hubo muchos actos en los últimos años en la Argentina, en los años del siglo XXI, y también antes, de mucha gente que sintió que el mensaje de Osvaldo Bayer es cambiemos las cosas de ser posible una vez que sepamos la verdad. Osvaldo Bayer se convirtió también para bandas de rock, para artistas de tango, para intérpretes del folclore, para todos los organismos de derechos humanos en una referencia. Estamos compartiendo una de las fotos de él haciendo así, tomá pa' vos, con una mano en el otro lado del codo, ¿no? El tomá, agarrate, porque el viejo Osvaldo Bayer, que murió muy veterano y muy rodeado de mucho afecto, era también un tipo de ese tipo de códigos. Si el poder avanzaba, él iba a responder con inteligencia, siempre, pero con actitudes. Este es Osvaldo Bayer con el grupo Arbolito,
contando un poco la historia del indio Arbolito. Estamos avanzando en una especie de desagravio, Osvaldo Bayer. Tal vez no haga falta nuestro desagravio porque todos nosotros pensamos de manera semejante, pero quizás es bueno en el marco de lo que está ocurriendo y de las avanzadas culturales del Estado argentino o del manejo del Estado argentino, que también aprovechó este momento político, ideológico, el 24 de marzo, sus repercusiones, para cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner definitivamente y ponerle Palacio Libertad. O sea, bueno, recordar a los nuestros y sus luchas, porque inevitablemente las cosas cambiarán más adelante, pero lo que queda en el camino no es menor. El carácter histórico del personaje de Osvaldo Bayer, que fue un periodista de fuste, un historiador casi que por obligación, un exiliado político importante, alguien que trabajó mucho en las campañas de denuncias de la dictadura en Europa entre el 76 y el 83, un apasionado de los deportes populares, sobre todo el fútbol, hincha de Rosario Central. Estamos mirándolo en el streaming de la radio con una fotografía con esa camiseta en el Tugurio, la casa en que vivía en el barrio de Belgrano, la casa humilde en que vivía en el barrio de Belgrano, la casa familiar en que recibió a autoridades de todo el mundo que fueron a rendirle su tributo. Autor de una investigación sobre la historia del libro argentino que terminó hecha una película, y autor de una novela de amor muy compleja al final de su vida, cuando ya era un octogenario. Aquí con Felipe Piña,
Cuenta la historia de cuando fue a ver al Che Guevara en Cuba con Piri Lugones al comienzo de la revolución y las cosas no terminaron del todo bien. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Piri Lugones, que yo no la conocía, y se me presentó, dice, ¿no me conocés? Le digo, no. Me dice, yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, porque ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Nieta del poeta, hija del torturador, ¿no? Así es. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Piri me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, yo me voy con vos. Le digo, no, Piri, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria, digo yo que estoy invitado, no dije claro. Estamos invitados, Claro. Estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando, y yo ya me olvido de la Piri Lugones, y seguimos conversando y todo eso. La entrevista con el Che fue memorable, porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. ¿Y cómo había que hacer la revolución? Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza. Y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, como dijo él, ya bajan y toman una aldea. Y entonces es cuando, dijo él, los diarios burgueses hablan guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la Juventud Revolucionaria Argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Y cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Se conquistan las armas si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Y entonces la Juventud Revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también. Y ya son 450. Claro. Y sigue llegando del resto de la Argentina y son 500, 600, 700. Y hasta que ya, bueno, sí, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Toman una ciudad como Río Cuarto, se posesionan de las armas y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así se logra la revolución. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó? Yo fui el único tonto. Claro, que dijiste que estaban los 4 cuerpos de ejército. Los 4 cuerpos de ejército, los gases, Claro, las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y claro, y los demás de la delegación me miraron diciendo, claro, son todos mercenarios. Bueno, y no hubo más para discutir. Pero qué respuesta hermosa, ¿no? ¿Y cómo Sí, claro, él era un revolucionario, no podía hablar de las contras de la revolución. Bueno, eso es lo que nos contó allí, año 1960, después lo va a repetir en Bolivia y por eso va a perecer, ¿no? Claro. La fabulosa memoria, mientras la tuvo, de Osvaldo Bayer, que recordaba, contaba con detalles, era básicamente un gran narrador. Sus discrepancias y cercanías con Osvaldo Soriano en el exilio prodigaron anécdotas interesantísimas, muy hermosas, pero apartándonos de lo anecdótico, que es color y que pinta, está lo central, sus investigaciones sobre la historia del anarquismo en la Argentina, la historia de la violencia del poder contra aquellos que luchaban contra el poder y su compromiso para, en cualquier circunstancia, pasara lo que pasara y gobernar a quien gobernase, para tener una alianza con lo que él, que era un investigador, pensaba era la verdad, lo convirtieron no solo en un prócer, sino en una figura de una respetabilidad inmensa, que los poderes políticos, depende de las circunstancias, o admiraron o persiguieron. Que hayan destruido en este momento una estatua
que para siempre, un conjunto escultórico, lo recordaba nada menos que en el escenario de las masacres de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, resiste cualquier archivo. Es claramente un acto de provocación y de venganza de un gobierno de ultraderecha con alguien que estuvo siempre enfrente. Osvaldo Bayer, sobre Severino di Giovanni, uno de sus personajes favoritos, el anarquista romántico, el que al mismo tiempo que llevaba adelante su práctica vivía un amor muy intenso. Leonardo Fabio en los años 70 quiso filmar la película basada en la investigación de Osvaldo Bayer. No se pusieron de acuerdo, la película no se filmó nunca. En la República Argentina, cuando yo era chico y adolescente, siempre los 1 de febrero aparecía una biografía del delincuente más sangriento, más ávido, más tremendo de la historia argentina, Severino di Giovanni. El más detestado de todos, Severino di Giovanni. Me dije, voy a investigar la verdad sobre él. Y comencé a estudiar. Vi los documentos policiales, vi todo lo escrito por él y estuve ante la certeza que era todo lo contrario de lo que sostenían los diarios oficiales. Severino di Giovanni fue un hombre decidido, antifascista total, por eso tuvo que irse de Italia. Formó pareja, tuvo hijos y se dedicó a su ideología. Severino di Giovanni fue un sacrificado. Toda su vida la dedicó a sus ideales. Tal vez tuvo una gran equivocación. Creyó que a través de la violencia podía llegar a concretar sus ideales. Hizo asaltos como buen anarquista para ese dinero dedicarlo a la causa, al movimiento. Ese dinero lo dedicó a publicar diarios con sus ideologías y a publicar las obras fundamentales del anarquismo. Finalmente fue detenido, juzgado por los militares de la dictadura de Uriburu y fusilado. Tuvo una muerte absolutamente valiente, de gran coraje. Su fusilamiento fue presenciado por los militares, por los policías, por los políticos de esa época y por la gente de bien. Yo justamente escribí ese libro para llamar la atención, porque en esa década del 60 ya empezaban los jóvenes a querer imitar a la revolución cubana que se hizo a través de la guerrilla. Yo escribí ese libro para llamarles la atención. Ojo, como uno de los mejores se perdió en la violencia. Uno de los mejores se perdió en la violencia. La conclusión del pacifista Osvaldo Bayer, que se fascinó siempre por la vida de los anarquistas, pero era un tipo amante de la paz, de los buenos modales, del debate, de la explicación racional. Algunas veces produjo debates enormes, e incluso en el seno de la propia comunidad que lo rodeaba. Recuerdo uno con Mempo Giardinelli en los años 90 sobre el magnicidio. Él planteó una vez, ¿y qué hubiese pasado si alguien mataba a Hitler antes de que el nazismo se expandiera por Europa? ¿No le habría hecho un bien a la humanidad? Y la respuesta fue no, matar, portarse como ellos, no está de este lado. Como quiera que fuese, independientemente de que él pensara una u otra cosa, esa provocación intelectual se extraña en la sociedad argentina. Ahora que los buenos modales campean para siempre y se ve como del otro lado minga de buenos modales. Es un debate histórico que algún día deberemos saldar. Ellos derriban las estatuas. Durante nuestros gobiernos no se derribaron estatuas. Hay que ser mejores, hay que ser iguales, hay que replanteárselo todo una vez. Cuando se vuelva, ¿lo discutiremos o habría que discutirlo antes? Un correlato de la investigación de Osvaldo Bayer sobre la masacre de la Patagonia Rebelde, la historia de las putas de San Julián, las mujeres que trabajaban en un prostíbulo y se negaron a vincularse por dinero sexualmente con los represores, tomando una posición. Esta parte de la investigación se convirtió en un hit del feminismo durante el siglo XXI y terminó en una obra de teatro en que el mismo Osvaldo Bayer se dio el gusto de actuar de sí mismo. Resulta que
hacen los fusilamientos del ejército. Y después el teniente coronel Varela le da permiso a los soldados ir a los quilombos. Los soldados van y en San Julián, Puerto San Julián, en un quilombo donde había 5 putas y una madama, quieren entrar los soldados ahí, con las armas y todo. Y las 5 putas salen con escobas, gritándole: con asesinos no nos acostamos, fuera de acá. Los soldados agarran la charrasca, que le llaman, la bayoneta, y quieren entrar a bayonetazos. Y las mujeres los combaten con tanta furia que salen corriendo los soldados. Y vio cuando pasa, cuando una mujer se niega, el hombre se cae. Los soldados se cayeron y se fueron a chupar. Mientras que la policía entró y se las llevó presas a las 5 putas, las cuales estuvieron encerradas en una, ¿cómo se dice? En un calabozo. Les quitaron toda ayuda y después las expulsaron por resolución de la Intendencia, las expulsaron de San Julián. Nunca más pudieron volver esas mujeres. Las más bajas de la sociedad fueron las únicas que reaccionaron. Todo el mundo se cayó la boca. Los estancieros hicieron grandes banquetes con los soldados, los políticos con los militares, todo el mundo. Fue la cosa más alcahueta de la historia argentina. Pero las putas de San Julián nos sacaron escobazos. Osvaldo Bayer estuvo detenido también durante la dictadura militar en 1966-73. Él contaba con mucho humor que fue al pueblo llamado General Rauch en la provincia de Buenos Aires a dar una conferencia proponiéndole a las autoridades que le cambiaran el lugar por ser el nombre de un fusilador de indios ranqueles. Se armó un bolonqui en el pueblo. Él dice que al final quedaban 2 o 3 personas mirando y que creía que eran jubilados que no tenían nada que hacer o estaban un poco sordos porque el resto huía. Terminó detenido en una cárcel, acusado de las peores cosas del mundo. No había advertido que había un pariente del coronel Rauch en el gobierno dictatorial de Onganía, Lanussi, Livingston, esa dictadura del 66 al 73, y lo tomaba con mucho humor. Incluso el hecho de que le obligaron a cumplir una condena en una cárcel de mujeres, insultando o supuestamente insultando su hombría, considerándolo poco hombre por haber hecho lo que había hecho. Cosas de un pasado que tal vez inspira a algunos presentes. Sobre Julio Argentino Roca, el héroe de la llamada conquista del desierto. Roca restableció la esclavitud en la Argentina, que había sido eliminada por la Asamblea del año 13. Además, realmente hizo una verdadera matanza de los pueblos originarios para conquistarle conquistar las pampas y otorgárselo a los estancieros de la sociedad rural. Se entregaron 40 millones de hectáreas después de la campaña del desierto a 1.800 estancieros socios de la sociedad rural que habían cofinanciado la campaña del desierto. Es decir, fue un negociado ese genocidio y hay que terminar. Está todo se puede demostrar realmente. Se puede leer en los avisos de enero de 1869 en los diarios de Buenos Aires. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Se hizo también la esclavitud de los niños. Bueno, no podemos tener como héroe a un hombre así, de ninguna manera. Lo que nosotros
tenemos que tener claro es que la grieta no empezó en este siglo durante el gobierno kirchnerista. La grieta que parece partir en dos esta sociedad existe desde siempre. Y si bien mucha gente cree en la necesidad de tender puentes, de achicar las diferencias, en muchos aspectos somos irreconciliables. Ante la desaparición de personas, el asesinato de inocentes, los planes económicos que terminan matando personas, no debería existir la neutralidad. ¿Estás a favor o estás en contra? Y esto sin ser demasiado binario o creer que todo es blanco y negro. No es así, existen los grises y existen muchos colores. Pero ante una dictadura militar asesina, ante un gobierno que ordena una represión en que mueren 1.500 personas, ¿de qué lado de las cosas te encontrás? ¿De qué lado de la mecha estás? Empezamos el programa de hoy recordando a Osvaldo Bayer, lo vemos ahí en la Plaza de Mayo, en las calles, con Eve Bonafini, seguramente en los años 80. Porque de los nuestros, de los que están de este lado de las cosas, fue, es y será un imprescindible.